Capítulo 5. ¿Cómo puede llamarse eso robar? Cuando An-Suo se despertó, se encontró acostado en la pequeña cama de madera del almacén, cubierto de agua helada. Frente a él, gordito, Jack tenía un cubo de madera en una mano y se subía a un taburete con gran esfuerzo. Tenía la intención de arrojar el agua helada justo encima de An-Suo. An-Suo ya tenía el trasero congelando ya que hacía un poco de frío ese día. Lanzó un gran grito mientras veía a Jack a punto de inclinar el cubo. Jack, ¿qué estás haciendo? Gordito Jack estaba pisando un taburete que había sido destrozado. No era el más robusto para empezar, y sus piernas se tambalearon de sorpresa cuando oyó el grito de An-Suo. Su mano se sacudió y todo el contenido del cubo cayó sobre la cabeza de An-Suo mientras el cubo volaba y se estrellaba contra el pecho de An-Suo. Uf, Jack, ¿estás intentando matarme? An-Suo comenzó a estremecerse incontrolablemente después del segundo cubo de agua helada. No solo eso, sino que dolía como el infierno. Cuando el cubo mismo lo golpeó, inmediatamente empezó a maldecir fuertemente. Lo siento, Brian. Pensé que el primer cubo no fue suficiente para despertarte. Este taburete se tambaleaba para empezar. Y me sorprendí cuando gritaste. Por eso me resbalé la mano y eché el agua sobre ti. Gordito Jack se disculpó y comenzó a limpiar el cuello de An-Suo con un trapo al azar que había encontrado en el suelo. ¿Quién sabía que eso provocaría que An-Suo gritase como un cerdo siendo sacrificado? Se apresuró a alejarse y dijo: Uf, Jack, ese trapo en tu mano está cubierto de polvo de hueso que se metamorfoseó durante los experimentos de necromancia. Se siente como agujas pinchándome. ¿Está tratando de apuñalarme hasta la muerte? Ah, lo siento, Brian. No quise hacerlo. Realmente no quise hacerlo. Jack quedó consternado cuando rápidamente arrojó el trapo lejos. Muy lejos. Estaba agradecido de que no hubiera polvo de hueso en el lado que había estado sosteniendo. Acho, lo olvido. Jack, ¿por qué estoy aquí? No me golpeó la agonía del alma de Lisa. Porque ese idiota de Bach me utilizó como chivo expiatorio. Su cuello estalló en manchas rojas. An-Suo seguía estornudando mientras se apresuraba a sacarse su ropa mojada. Rápidamente buscó la toalla negra que Brian usaba y se secó. Brian, tienes tantas cicatrices en tu cuerpo. An-Suo echó un vistazo a su nuevo cuerpo. Por primera vez, al oír las palabras de Jack, no había ni un solo centímetro de piel sin marcar en su cuerpo hasta donde sus ojos podían ver. Lanzó un suspiro interior y una vez más sintió lástima por las circunstancias de Brian. Las cicatrices son recuerdos de un hombre y medallas de honor. ¿Qué demonios sabes sobre ellas? Date prisa y dime, ¿qué pasó después de desmayarme? Las clases comenzaron después de que te desmayases por la agonía del alma. Lisa dijo unas palabras y corrió a clase. Yo llamé al tío Saru y los dos te trajimos de vuelta. Así que el tío Saru estaba por ahí. Oh, sí. ¿Qué dijo Lisa antes de irse? An-Suo asintió mientras continuaba limpiándose. El tío Saru era el recadero más antiguo de necromancia. Tenía 50 años y era muy amable con Brian y Jack. Cuando Brian había llegado a la academia, Saru ya había sido recadero durante más de 10 años. Lisa dijo que era demasiado malo para ti. Si la agonía del alma hubiese aterrizado en Bach, habría estado bien después de sufrir por 3 días. Ya, que es un aprendiz de magia. Pero tú no eres un estudiante de necromancia y no tienes ninguna fuerza mental en absoluto. Probablemente sufrirás durante un mes. Dijo que la molestaste cuando dormía anoche. Y se lastimó el pie porque te pusiste piedras en los pantalones.
Así que ella no quiso curar la agonía del alma. Maldita sea. ¿Cómo se atreve Lisa a tratarme de esta manera? Yo me encargaré de ella un día. La cara de Ansuo se oscureció mientras escuchaba las palabras de Jack y empezaba a discutir. Sus acciones sorprendieron a Jack. No es la primera vez que Lisa ha estado así contigo. Nunca te he visto hacer nada para enfrentarla. Cuando Ansuo terminó de ventilar su vaso, pensó brevemente, Bach tiene fuerza mental porque es un aprendiz de magia. Solo tiene que sufrir por 3 días. ¿Y yo tengo que soportarlo por un mes? Jeje, mi potencial es grande. Si aprendo algo de necromancia, tal vez pueda mejorar en 3 días. Brian, eres un esclavo recadero. ¿Cómo puedes aprender magia? Entonces, ¿cómo aprenden los estudiantes la magia? Primero tienen que meditar y aprender a sentir los elementos mágicos. Cuando han cultivado su fuerza mental, entonces necesitan estudiar el conocimiento contenido en los libros de magia y practicar los encantamientos mágicos. Preguntan al profesor si tienen alguna duda. Jack dijo, correctamente, después de pensar un momento. Ahí vamos. Puedo meditar. Cuando haya cultivado la fuerza mental, no puedo mirar dentro de los libros de magia para aprenderlos. ¿Encantamientos escritos allí? ¿Pero acaso tienes un libro de magia? En este punto de la conversación, Ansuo se había acercado a Jack y de repente lanzó un brazo amistoso a su alrededor. Sonriendo, victoriosamente hacia él. Pero yo te tengo. ¿No limpias la biblioteca? Jack se sorprendió y rápidamente creó un espacio entre los dos. Dijo con una expresión de pánico. Brian, ¿quieres que te robe libros? ¡Qué vulgar! ¿Cómo puede llamarse eso robar? Solo te pido que me prestes algunos libros. Puedes devolverlos cuando termine con ellos. Nadie lee esos libros fundacionales de todos modos. ¿Quién lo sabría? Jack. Estoy en apuros hoy porque estaba tratando de ayudarte. Ahora, ¿no deberías ayudarme también? Ansuo dijo sinceramente al gordito Jack. Jack vaciló al oír las palabras de Ansuo, pero finalmente accedió a pedir prestado libros mágicos para Ansuo después de que Ansuo le dirigiera una mirada de perrito. Más tarde esa noche, Jack sigilosamente se acercó a Ansuo y sacó copias de los fundamentos de la necromancia y un diccionario mágico para entregárselas a Ansuo. Exhortó a Ansuo a ser cuidadoso y cauteloso a toda costa antes de que finalmente se escapara. Furtivamente, como esclavo, Brian no tenía derecho a aprender a leer. Sin embargo, como un esclavo de recados, que tenía que hacer cualquier cosa y todo en el curso de su trabajo. Había recogido bastantes palabras durante los últimos 6 años. Todo este conocimiento había sido dejado a Ansuo, y él fue capaz de leer las palabras en los 2 libros. Ansuo cerró la puerta del almacén después de que Jack se hubo marchado. Pasó a la primera página amarillenta de los fundamentos de la necromancia y empezó a leer con todo interés. La magia era un método de comunicación con los elementos mágicos del mundo usando la fuerza mental. Había 4 maneras de usar la magia. A través de encantamientos, pergaminos mágicos, sellos manuales y matrices mágicas. La necromancia había sido una rama extremadamente próspera de la magia. En la cima de su popularidad, toda la magia oscura había sido categorizada bajo necromancia. Era una lástima que después de su caída de la fama, la necromancia se hubiera convertido en una subcategoría de magia oscura en su lugar. La necromancia era un campo de magia que había comenzado simplemente controlando almas y esqueletos. A medida que progresaba y los acólitos se mantenían continuamente experimentando, su repertorio de hechizos había crecido continuamente.
Se formó lentamente en una escuela de pensamiento y se convirtió en el representante de la magia oscura. La fuerza mental era el fundamento de toda la magia. La única manera de cultivar la fuerza mental era sentir los elementos mágicos. A través de la meditación, que la gente normal no podía percibir. Uno solo se consideraba un aprendiz de magia si cultivaban la fuerza mental a través de la meditación. Así, la primera cosa que An Suo hizo después de estudiar los fundamentos de la necromancia fue meditar y tratar de captar la fuerza mental. Sin embargo, se mantuvo con las manos vacías después de meditar durante 7 días. No había ni rastro de fuerza mental que encontrar. An Suo solo podía meditar durante la noche durante esos 7 días. Tenía que ser el diligente y malhumorado Brian durante el día. Tenía que seguir realizando las tareas cotidianas de un niño de recados de limpieza, desinfección, eliminación de insectos y vertido de basura. De lo contrario, no tendría lugar en la academia. Gracias a la agonía del alma, el cerebro de An Suo de repente se espasmó con dolor unas cuantas veces al día. Se desmayó las primeras 2 veces, pero posiblemente aclimatado después de eso se las arregló para permanecer de pie. La reputación de An Suo medio loco, mitad idiota del pueblo también se extendió durante este tiempo. Sin embargo, aunque parecía un loco torpe, todavía terminaba sus tareas asignadas todos los días. Por lo tanto, la Academia Babilonia no lo echó al ver que su labor todavía estaba terminada. En cuanto a lo que los estudiantes de necromancia pensaban acerca de las locas excentricidades de An Suo, eran de un solo pensamiento. An Suo había formado el hábito de hacer recados después de trabajar durante 6 años. A pesar de que estaba un poco loco, algunos hábitos eran difíciles de romper y por lo tanto, todavía terminaba sus tareas todos los días. Excepto por una cosa, An Suo siempre tendría de alguna manera un dolor de cabeza cada vez que los estudiantes se acercaban a él para experimentos en estos días. Se volvió aún más fuera de control cuando le dolía la cabeza. Y a veces destrozaba completamente el laboratorio. No había nada que los estudiantes pudieran hacer, ya que sabían que había sido golpeado por agonía del alma de Lisa. Y se había vuelto un desvalido mental. Incluso ahora, nadie sabía por qué Lisa le había dado una paliza a Baj. Pero Baj estaba deprimido. Él a menudo golpeaba a An Suo sobre la base de una excusa endeble. Baj era un aprendiz de magia y más fuerte que An Suo, por lo que este último siempre terminaba en una forma mucho peor, incluso cuando fingía estar loco y golpeado de nuevo. An Suo le lanzaba maldiciones cada noche cuando regresaba al almacén. Baj, escoria, solo espera. Un día te golpearé tan mal que incluso tú, mamá y tu papá no te reconocerán. Había sido golpeado por Baj de nuevo hoy. Y este último tenía un pequeño esqueleto como respaldo. An Suo no era naturalmente un partido para los dos, e incluso ahora estaba cubierto en contusiones negras y azules. La diferencia era que An Suo sentía que su fuerza era cada vez mayor en estos días, junto con su apetito. Cada vez que todavía tenía hambre después de sus raciones, le pedía a Jack más comida, aunque dolía como nada en el mundo cada vez que Baj lo golpeaba. An Suo se entrenaba de acuerdo con los principios del reino sólido. Cuando regresaba al almacén, todos sus dolores y moretones desaparecerían durante la noche, y estaría de buen humor la mañana siguiente. La próxima vez que entraba en una pelea con Baj, se dio cuenta de que los golpes de Baj le dolían cada vez menos. An Suo inmediatamente regresaría al almacén después de cada golpe y comenzaba a entrenar.
Ese poco de yuan mágico dentro de su cuerpo. Sin saberlo creció más grande durante este tiempo también. Parecía que su cuerpo se estaba reforzando poco a poco después de cada ciclo de golpes y entrenamiento. Y el yuan mágico cambió lentamente. Del tamaño de una miniatura a la masa de un pulgar. Esto emocionaba y asustaba a An Suo. Estaba emocionado de que el yuan mágico se hiciera más fuerte. Y que su cuerpo y su espíritu mejoraran. Pero tenía miedo de que aparentemente debido a que el yuan mágico se hacía más fuerte. Le resultaba cada vez más difícil controlar su temperamento. An Suo fácilmente cometería acciones de las que más tarde se arrepentiría. Recuperó los fundamentos de la necromancia de debajo de la pequeña cama de madera y comenzó a meditar habitualmente después de una breve lectura del libro. Distribuyó al azar el yuan mágico a través de su cuerpo. Los lugares que tenían dolores y moretones se aliviaron mucho. Después de que el yuan mágico hubiese circulado por ellos. Esa franja de yuan mágico viajó lentamente de su cuello a su cerebro cuando An Suo estaba meditando. Fue en este momento que un dolor familiar comenzó a emanar de su cerebro. An Suo supo inmediatamente que agonía del alma de Lisa estaba a punto de atacar de nuevo. De repente, al igual que el cerebro de An Suo estaba sufriendo, el yuan mágico se deslizó al centro del dolor. Esta era la primera vez que el yuan mágico se había trasladado a su cerebro cuando la agonía del alma también estaba atacando. An Suo sintió como si un cañón se hubiera disparado dentro de su cerebro, y se desmayó de nuevo después de otra ronda de dolor intenso. Capítulo 6. La tendré algún día. Ya era medianoche cuando An Suo se despertó. El yuan mágico volvió a circular en un patrón irregular, pero parecía haber algo extra en su cerebro. Todo parecía mucho más claro ahora, en comparación con antes. Cuando miró a su alrededor, un pensamiento repentino golpeó a An Suo y se concentró en meditar. Extendió cuidadosamente sus sentidos de acuerdo con las instrucciones de las fundaciones de la necromancia. Y finalmente confirmó que debido a que el yuan mágico había viajado a su cerebro cuando la agonía del alma había golpeado, había entrenado de manera extraña una cierta fuerza mental. Ja ja ja, definitivamente soy un genio. Medité y gané cierta fuerza mental en tan poco tiempo. Jeje, tal vez es hora de probar el nivel más bajo de magia de necromancia. Vamos a ver si puedo convocar a un guerrero esquelético. Él apresuradamente sacó las fundaciones de la necromancia y volteó a través de las páginas. Todavía no podía encontrar el encantamiento para convocar a un guerrero esquelético después de buscar durante un tiempo. Fue entonces cuando An Suo se dio cuenta de que las fundaciones de la nigromancia era una referencia solo para el conocimiento básico de la necromancia. Y no contenía encantamientos o hechizos. An Suo frunció el ceño en sus pensamientos y recordó el encantamiento de Lisa con un poco de esfuerzo. Inmediatamente alzó las manos, concentró su fuerza mental y empezó a gritar. Almas de los soldados caídos, escuchen la llamada del oscuro heraldo y revelen su existencia. Cuando terminó de cantar, sintió que la cantidad insustancial de fuerza mental en su mente se desvanecía rápidamente. Pareció que también percibió algo en ese momento. Pero entonces su cabeza de repente comenzó a doler y se sentó cansado en la cama, jadeando pesadamente y completamente drenado. Cuando An Suo se desplomó sobre su cama, una sombra negra atravesó su pequeño almacén, y apareció un esqueleto blanco como la sal, de la mitad de la altura de la que Lisa había convocado. An Suo sintió una gran alegría al ver el esqueleto blanco como la nieve sosteniendo un puñal de
hueso y mirándolo fijamente con dos cuencas vacías y brillantes. A pesar de la diferencia de tamaño, este era todavía un esqueleto y era la prueba de que su hechizo de necromancia había tenido éxito. Su cuerpo se sentía completamente drenado y su mente estaba aturdida. Al pensar en los fundamentos de la necromancia, An Suo supuso que su fuerza mental era demasiado débil, y por lo tanto había agotado su fuerza mental completamente cuando había convocado el esqueleto pequeño. An Suo sintió una extraña conexión con el pequeño esqueleto que estaba delante de él. Pero su fuerza mental era tan débil que ni siquiera podía emitir una orden, y mucho menos devolverla a otra dimensión. Así, un ser humano y un esqueleto se miraron inexpresivamente durante un rato. Nadie vendría al almacén de An Suo de todos modos. Y no hacía ninguna diferencia si el esqueleto estaba aquí, puesto que no haría cualquier cosa sin sus órdenes. Ya era bien después de la medianoche cuando An Suo terminó con todo. Estaba exhausto, y una vez que la sorpresa había desaparecido, An Suo cayó en un sueño cansado y confuso. Al día siguiente, todavía antes de amanecer, An Suo ya se había despertado y planeaba limpiar la basura como de costumbre antes de que alguien se levantara. Estaba a punto de pasar por la misma rutina cuando sus ojos aterrizaron en el pequeño esqueleto de pie junto al montón de basura. Su fuerza mental parecía haberse recuperado un poco después de una noche de sueño. Pero aún así no era suficiente para enviar el pequeño esqueleto a otra dimensión. Sin embargo, parecía ser suficiente para darle un solo comando: tirar la basura. El pequeño esqueleto inmediatamente estiró las piernas cuando se dio el orden, y lentamente extendió sus 5 dedos de hueso para recoger el montón de basura junto a él. Abrió la puerta y salió. Jeje, no es de extrañar que todos quieran aprender magia. Todo es mucho más fácil con magia. En el futuro, este pequeño esqueleto puede tirar basura por mí temprano en la mañana. An Suo notó que aún era muy temprano y se arrojó de vuelta a la cama para reanudar la búsqueda de ovejas. Durante los últimos días, esta fue la primera mañana que había podido dormir. Cuando An Suo volvió a abrir los ojos después de volver a dormir, descubrió que el esqueleto había regresado y parecía haber desechado la basura de acuerdo a sus órdenes. Cuando An Suo se lavó la cara después de levantarse de la cama, notó que los moretones negros y azules habían desaparecido milagrosamente, e incluso algunas de las cicatrices en sus brazos parecían haberse desvanecido. Aparte de sentirse un poco aturdido de gastar toda su fuerza mental ayer, su cuerpo parecía estar en bastante buena forma. El reino sólido de la magia demoníaca era un proceso de reforma del cuerpo del practicante. La ascensión más allá del reino sólido estaba marcada por el borrado de todas las cicatrices en el cuerpo del practicante y el aumento enorme de la fuerza corporal y la resistencia. Ambos, Baj o Lisa, sufrirían una derrota rápida si intentaran golpear a An Suo con guerreros esqueléticos en ese. Entonces, An Suo permaneció inmerso en sus pensamientos mientras se alejaba y observaba cómo los estudiantes de necromancia se apresuraban a volver a clase. También agarró sus herramientas antes de correr para quitar el polvo de las estatuas de los notables de la Academia Babilonia. Atena. Fui al baño antes de que el sol se levantara hoy, y vi un pequeño esqueleto llevando 2 bolsas de basura. Caminaba lentamente hacia el basurero. ¡Qué extraña visión! La aprendiz de magia Amy charló con Atena mientras caminaban hacia el edificio de la sala de clase de magia. Oscura. Raro.
¿Quién estaría tan aburrido como para convocar un esqueleto para recoger basura? Es que ese loco, medio idiota del pueblo, Brian, no hace eso, es verdad. Realmente vi un esqueleto muy pequeño llevando 2 bolsas de basura. Y también, me siento tan mal por Brian. Ya era bastante malo para él. Ahora está sufriendo los efectos secundarios de Lisa y es golpeado por Bug todos los días. Debes haber estado media dormida y no lo has visto bien. Brian es un muchacho de recados. Y un esclavo. Es lo suficientemente bueno para que pueda sobrevivir. Eres demasiado bondadosa, preocupándote por Brian. Las 2 chicas habían caminado lo suficiente y Ann Suo ya no podía escuchar su conversación. Jack retrocedió al cabo de un rato y sacudió la misma estatua con Ann Suo. Después de que Jack estuviese aturdido durante un rato, miró a Ann Suo un poco escéptico. Ann Suo, creo que has ganado un poco de peso. ¿Y Bug no te golpeó ayer? Tu rostro todavía estaba magullado ayer. ¿Por qué se ve bien ahora? Bug debe haberse sobreejercitado recientemente. Puedes ver esa mirada aburrida en sus ojos y lo débil que se ve. Él no tiene ninguna fuerza. Ann Suo sentía que su estómago estaba particularmente vacío después de esa declaración y le dijo a Jack, mi apetito es más grande estos días. Dame algo más de ese alimento que estás escondiendo. ¿Cómo supiste que me estaba escondiendo el pan? Los muchachos de los recados de todo el departamento saben de tu hábito de esconder comida. Eres el único que piensa que sigue siendo un secreto. Deja de perder tiempo y dame un poco de pan. Te lo devolveré en el futuro. Jack a regañadientes sacó un pedazo de pan después de escuchar a Ann Suo. Echó un vistazo cuidadoso, y rompió una pieza para Ann Suo. Cuando Ann Suo se sentó a un lado de su trabajo y devoró el pan con avidez. Jack dijo de repente, S.H. Bug viene. Lisa está con él. Bug tenía 2 exquisitas cajas blancas en la mano y seguía detrás de Lisa con una sonrisa aduladora en la cara. Él seguía tratando de ganarla. Lisa, estos son bocadillos especiales de mi familia y son fabulosamente deliciosos. Todavía no has desayunado, ¿verdad? Por favor, ten un poco. Cuando Bug estaba golpeando a Ann Suo ayer, la cara de Bug accidentalmente se conectó con el puño de este último. Incluso ahora había algunos moretones en su mejilla derecha, con espasmo cada vez que trataba de sonreír, convirtiendo la sonrisa en una mueca. Humpha, no tengo hambre. No intentes ese acto conmigo. Odio a la gente como tú. Gente que me halaga a la cara y luego habla basura sobre mí a mis espaldas. Lisa se alejó sin mirar a Bug. Cuando pasó junto a Brian y Jack, miró fríamente a Brian. Brian, vendré a buscarte para la práctica de objetivos en un mes cuando termine la agonía del alma. No fue hasta que Lisa mencionó esto que Ann Suo recordó que él no había sufrido de la agonía del alma desde esta mañana. Adivinó que la magia de la agonía del alma había sido cancelada cuando formó con éxito la fuerza mental anoche. De lo contrario debería haber sufrido un ataque ahora. Lisa estaba a punto de marcharse. Mientras que Bug, por otra parte, exclamó sorprendido cuando vio a Brian. ¿Cómo es eso posible? Recuerdo que ayer golpeé toneladas de moretones en la cara. ¿Por qué no hay ninguno allí hoy? Maldita sea. ¿Recuerdas bien? Ann Suo miró a Bug estúpidamente y luego dio una risita loca. Tengo una buena rutina de cuidado de la piel. Lisa dio una pequeña risotada cuando oyó las palabras de Ann Suo y detuvo sus pasos. No con prisa para marcharse. Sus hermosos ojos se arrugaron en medias lunas con su sonrisa. En realidad, era muy adorable.
Ese idiota Brian se había vuelto mucho más interesante después de que se volvió loco, pensó Lisa. No se queda solo en silencio. Jack sabía que Han-suo no estaba loco, y que había dicho eso para burlarse de Bach. Trató de retener su risa, pero no pudo y dio una luz. Jaja. Cuando se dio cuenta de que había hecho algo mal. Ya era demasiado tarde. Bach ya estaba enojado, pensando, el moretón en mi mejilla derecha. No se ha curado, pero ese idiota ya no tiene ninguno. No se atrevió a decir nada cuando Lisa rió, pero la risa de Jack desencadenó completamente la ira de Bach. Se acercó a Jack y habló en voz alta. Un patético recadero. ¿Cómo te atreves a reírte de mí? Te golpearé hasta la muerte. Jack sabía que las cosas eran malas, pero no se atrevió a huir. Solo podía quedarse allí sin aliento mientras Bach se apresuraba a darle una paliza. Fue entonces que Han-suo de repente se agarró la cabeza y gritó. «¡Duele!», y se agachó delante de Jack. Cuando Bach vio que la persona que estaba delante de él había cambiado a Han-suo, se encogió de hombros mentalmente, ya que no le hacía ninguna diferencia a quien golpeaba, y movió el puño hacia la cara de Han-suo. Don sonó cuando Han-suo se llevó un puño a la cara. Pero el puño de Bach no parecía doler tanto como lo había hecho ayer. Han-suo incluso logró mantener su cuerpo frágil para que no se balancease y atacó en respuesta. Pero todavía seguía aullando de dolor. «Eso duele», y movió violentamente sus brazos delante de él como si se hubiera metido en un enloquecido. «Ataque». Un grito de dolor sonó cuando Bach tomó 3 golpes consecutivos. Y su ojo izquierdo se ennegreció con un moretón. Se agarró el estómago con las 2 manos y saltó arriba y abajo. «Esclavo sin valor. ¿Cómo te atreves a golpearme? Hoy voy a matarte con necromancia. Aunque sea lo último que haga». «Bach, estás molestando a Brian de nuevo. Es hora de clase. Date prisa y regresa al aula». De repente, una gentil voz amonestaba dulcemente desde lejos. Cuando una alta y esbelta belleza con una cabeza llena de un ondulado y púrpura claro cabello salió a la vista. Parecía tener 24 o 25 años. Tenía una nariz firme, una cara ovalada y labios rojos atractivos. Su piel ligeramente curtida parecía muy saludable. Y llevaba una túnica ligeramente encajonada de maestro, adornada con oro. La bata apretada del maestro mostraba perfectamente su pecho bien redondeado y sus largas piernas. Ella estaba hablando con Brian mientras sostenía varios libros de magia en su mano izquierda y un elegante equipo esmeralda en su derecha. Maestra Fanny, olvidaste tus lentes de nuevo. Estás señalando a Brian. Lisa se rizó y habló con cierta resignación. Las gafas son el beso de la muerte para una mujer hermosa. No estoy usando esas cosas todos los días. Fanny sonrió a cambio y finalmente localizó a Bach, usando el pentagrama en su mano derecha para hacer un movimiento como si le hubiese golpeado la cabeza. Dijo con severidad. Vuelve a la clase inmediatamente, o enfrentarás las consecuencias. Después de que Fanny hubiese hablado con Bach con un poco de furia, una suave sonrisa se formó de nuevo en su rostro y le sonrió a Lisa. Lisa, tienes que apresurarte a clase también. Las tardanzas frecuentes no hacen un buen estudiante. Necesito prepararme para la lección de hoy. Nos vemos después. Fanny volvió la cabeza para mirar a Bach una vez más. Luego se deslizó hacia adelante con sus piernas esbeltas, caminando con una gracia sin igual. De miles. Su trasero se balanceaba completamente mientras caminaba, creando una silueta seductora. Maestra Fanny, ese no es el aula. Estás caminando en la dirección equivocada.
Dios mío, ponte las gafas. Lisa gritó ligeramente y se detuvo cuando estaba a punto de irse. Se volvió y miró a Bach con una fría mirada, despreciándolo completamente. ¡Qué hombre sin valor! Ni siquiera puedes golpear a un chico de recados. Lisa miró de nuevo a Ansuo y se apresuró a perseguir a Fanny. Bach se encendió de rabia y señaló a Ansuo y a Jack. Solo esperen, desgraciados patéticos. Ya tendrán lo que se merecen. Parecía que la amenaza de Fanny tuvo un gran efecto en él mientras corría a clase apresuradamente. Ansuo miró con lástima en dirección a que Fanny se había marchado, observándola hasta que quedó fuera de su vista. No prestó atención a la amenaza de Bach y murmuró para sí mismo después de que desapareció por completo. Esa maestra Fanny está bien. No es de extrañar que Brian, ese niño tonto, estuviera enamorado de ella. El gusto de Brian en las chicas es realmente muy similar al mío. Brian, deja de mirar. Sé que le ha gustado a la maestra Fanny durante mucho tiempo. Y también ha impedido que algunos estudiantes te intimiden. Pero, solo eres un chico de recados. Y ella es una maga adepta altamente clasificada en la academia. ¿Sabes lo poderosos que son los adeptos? Aunque la maestra Fanny es miope, hay demasiadas personas que están enamorados de ella en la academia. Despierta ya. Jack agitó dos manos regordetas delante de Ansuo mientras recordaba a este que se despertara y enfrentara la realidad. Ya estoy ebrio y no puedo despertar, dijo Ansuo con una mirada maliciosa. Hizo una pausa y añadió: la tendré algún día. Capítulo 7. Usando métodos que se usaban para refinar tesoros demoníacos para refinar esqueletos. Brian, no les creí cuando dijeron que estabas loco. Pero ahora, incluso yo soy un creyente. Jack se retorció el grueso cuello. Sacudió la cabeza y suspiró al ver a Ansuo con una expresión de celo y declarar su deseo de conseguir a Fanny. Esos son los aperitivos que Bach estaba usando para conquistar a Lisa. Jaja, qué golpe de suerte. Nunca he probado las delicias que los nobles siempre comen. Ansuo espió los aperitivos que Bach había olvidado en su prisa por marcharse. Recogió la intrincada caja de aperitivos, sin decir otra palabra, y empezó a mascar el contenido sin ni siquiera pensar dos veces. Se quedó boquiabierto sorprendido mientras comía. TSK. Estos están deliciosos. Esa pelea no fue por nada. Aquí, pedí prestado medio pedazo de pan antes. Y ahora estoy devolviendo una caja de aperitivos exquisitos. Te has hecho como un bandido. Pero esto no es de Bach. Yo golpeé a ese punk. Así que ahora es mío. Jack. Ansuo también se sintió un poco extraño sobre este desarrollo. Él sentía que desde que había llegado al continente profundo y había comenzado a entrenar su fuerza mágica, su apetito había crecido y su personalidad también se había vuelto más audaz. Estaba haciendo cosas que no se había atrevido a hacer antes. Y sus deseos también estaban creciendo. Brian y Jack, ustedes deberían estar limpiando los laboratorios ahora mismo. Pero ni siquiera han terminado de limpiar las estatuas. Si nos metes en problemas, también los tendrás. Mientras que Ansuo y Jack estaban chismeando sobre el gusto maravilloso de los bocados exquisitos. Dos muchachos recaderos más viejos caminaron detrás de ellos. Los dos estaban sosteniendo trapeadores en sus manos y comenzaron a acosar a Ansuo y Jack, amonestándolos a darse prisa a los laboratorios y comenzar a limpiar. Estos dos recaderos tenían alrededor de 20 años y eran de más de 170 centímetros de altura. Se llamaban Borg y Kerry, y se habían acostumbrado a
acosar a Ansuo y Jack en los últimos años porque los chicos mayores eran más fuertes. Incluso fueron tan lejos como para entregar algunas de sus propias funciones a Brian y Jack. Un caso en particular, la limpieza de los laboratorios. No vamos. Ansuo no les prestó atención desde que él había querido salir de eso por mucho tiempo. Se sentía más fuerte ahora y su confianza se había disparado desde que no había perdido ningún terreno en su lucha con Baj. En realidad estaba pensando que se sentía un poco demasiado lleno, y otra pelea era solo para ayudar a la digestión si aquellos dos mantenían este acto. Ja, ¿no vas? Brian, te has vuelto loco, atreviéndote a hablar conmigo, al poderoso Borg. ¿Quieres que te meta un poco de sentido? Borg apretó la mano derecha en un puño y dio una risa fría mientras miraba a Ansuo. Ah, me duele la cabeza. El cuerpo de Ansuo tembló mientras se agachaba en el suelo, agarrándose la cabeza. Jack había estado a punto de dirigirse a los laboratorios para comenzar a limpiar, pero se detuvo y se quedó inmóvil cuando vio a Ansuo sacar el mismo truco de nuevo. Miró a Ansuo expectante. No me importa si estás loco o idiota. Te voy a pegar hasta que obedezcas. Kerry tenía un temperamento aún peor. Dio 3 grandes pasos hacia adelante y pateó en la dirección de Ansuo. Fue entonces cuando Ansuo dio un gran ailla. Cuando de repente se levantó de un salto, encontrando el pie derecho de Kerry con su pecho. Ansuo soltó un gran grito de dolor y rodeó con sus manos el pie de Kerry, levantándolo de lado. Fue el turno de Kerry de gritar de dolor. Cuando tropezó a un lado, sus labios se quedaron en silencio después de soltar un aullido mientras se estrellaba contra una estatua. Borg sonrió débilmente al ver que Kerry se apresuraba hacia Ansuo, pensando que Ansuo estaba a su lado ahora. No sabía que aunque Ansuo había sido golpeado en el pecho, Kerry estaba aún peor por el intercambio. Sí, ¿cómo te atreves a resistirte, Brian? Borg, vamos a atraparlo juntos. Le enseñaremos una lección hoy. Kerry se levantó, con un poco de dolor, mientras corría hacia Ansuo otra vez, y llamó a Borg para que se uniera a él. Ansuo se continuó agarrando la cabeza y gritando de dolor mientras pensaba. Me atreví a golpear incluso a Baj. Con mucha más razón a estos dos idiotas. Agitó los brazos y las piernas con fuerza. Y aunque tomó unos cuantos golpes, Kerry y Borg no estaban mucho mejor. Ansuo ya estaba acostumbrado a ser golpeado y había estado mejorando su cuerpo mediante la circulación del yuan mágico de acuerdo con las leyes del reino sólido. No tenía ningún problema en tomar los puños de Kerry y Borg. Por otro lado, los rostros de Kerry y Borg ya estaban morados en algunos lugares. Parecían peores, en parte debido a la fuerza mejorada de Ansuo. Los 3 muchachos de los recados estaban luchando feroz y salvajemente en el lado del camino. Los cuerpos de Kerry y Borg empezaron a doler, más a medida que la lucha progresaba, y su fuerza lentamente disminuyó, mientras que Ansuo solo sufría de un poco de dolor, y en realidad se sentía muy a gusto. Era como si tuviera una fuerza interminable e incluso empezó a pelear más suavemente. Al final, fue Ansuo quien persiguió a Kerry y Borg, golpeándolos con puñetazos mientras se escapaban con la cola entre las piernas. ¡Ja! ¡Qué dulce pelea! Jack, ya no estamos haciendo los deberes de Kerry y Borg. Ven a decirme si te intimidan otra vez. Los usaré como una bolsa de boxeo. Gordito Jack miraba a Ansuo con admiración mientras tiraba del brazo de Ansuo. Jack se rió en voz alta y dijo: Brian, eres increíble. Golpeaste a Kerry y Borg por tu cuenta. ¿Cómo lo hiciste?
Ansuo se señaló a sí mismo y dijo con ganas. Tengo un corazón valiente. La cabeza de Ansuo no le dolió ni siquiera una vez en los próximos días. Por razones desconocidas, Bach tampoco buscó inmediatamente la venganza contra Ansuo. Ansuo y Jack se negaron a hacer el trabajo de Carrie y Borg. Pero los dos no tenían nada que decir, ya que ni siquiera podían ganar una pelea, en la que los números estaban a su favor. Terminaron silenciosamente los deberes que se suponía debían hacer. Ahora que el pequeño esqueleto estaba sacando la basura por la mañana. Y la falta de una necesidad de recoger los deberes de Carrie y Borg. Ansuo de repente tenía mucho más tiempo libre en sus manos. No le pidió a Jack que pidiera prestado más libros de magia durante este tiempo, sino que volvió su atención a estudiar a fondo los fundamentos de la necromancia con el fin de construir una base firme de conocimientos. Ansuo llegó a comprender que su poder mental era muy débil después de estudiar extensamente los fundamentos de la necromancia. Comenzó a concentrarse y meditar cada noche después de regresar al almacén. El pequeño esqueleto era la criatura más débil y oscura de la otra dimensión, y su inteligencia era tan baja que solo podía funcionar de acuerdo con los mandatos del convocador. Ansuo le había dado la orden de permanecer en el almacén durante el día y solo disponer de basura tarde por la noche. Ansuo estaba a punto de instalarse en su meditación regular esa noche cuando de repente recordó las memorias que el viejo idiota, Chu Kang Lan, había dejado en su mente. Había algunos relacionados con misteriosos registros de refinar tesoros demoníacos. Ansuo pensó que aunque la magia demoníaca en la que estaba entrenando era de un mundo diferente de la necromancia que estaba aprendiendo ahora, eran magia oscura, y parecían tener bastante en común. ¿Sería posible fusionar los dos? Cuando Ansuo frunció el ceño y empezó a hurgar seriamente en los recuerdos, descubrió que aunque Chu Kan Lan había dejado atrás un tesoro de recuerdos, bastantes de ellos eran nebulosos y vagos. Era como ver las cosas a través de una delgada pieza de papel de mármol y no todo estaba claro. Después de un tiempo de recuerdos, de repente recordó un método para refinar tesoros demoníacos. Ansuo solo pudo convocar un esqueleto, débil debido a su corto periodo de estudio en necromancia. Como ese era el caso, decidió experimentar el pequeño esqueleto. Primero se necesitaban materiales de refinación para refinar tesoros demoníacos, puesto que él apenas estaba experimentando por diversión. Ansuo decidió utilizar el pequeño esqueleto como el ingrediente principal. Había algo de sangre fresca sin valor de criaturas mágicas de bajo nivel en el almacén, junto con otras basuras, como polvo de hueso, colas de salamandras, etc. Todos ellos se convirtieron en materiales auxiliares para él. Tesoro demoníaco. Algunos tesoros demoníacos exigían materiales muy complejos que requerían de arduas pruebas para obtenerlos. Ni siquiera era cierto que existieran en este mundo. Ansuo ignoró todo eso y en su lugar agarró objetos aleatorios para cumplir su impulso repentino. Regresó al laboratorio para agarrar un pequeño cubo que nadie usaba, así como varios ingredientes de necromancia que sobraron del uso de los estudiantes. No tenía ni idea de lo que eran. Ansuo se deslizó furtivamente hacia el almacén bajo la cubierta de la noche y cuidadosamente cerró la puerta. Primero colocó el esqueleto en el cubo, y luego simplemente descargó aleatoriamente en todo el nivel bajo de sangre de monstruo, polvo de hueso, cola de salamandra y otros materiales, siguiéndolo con un sólido cubo de agua. Había ahora un desorden feo de colores en un cubo lleno de un surtido de
cosas. Solo la cabeza del esqueleto se mostraba por encima del nivel del agua. Era completamente inconsciente de lo que estaba sucediendo. Ansuo pensó por un momento mientras cerraba los ojos y recorría lentamente el conocimiento de Chu Kanlan de refinar un tesoro demoníaco. Aparte de requerir una variedad de ingredientes, refinar el tesoro demoníaco requería la creación de una matriz especializada. El practicante también necesitaba entrenar su yuan mágico según un método especial durante varios días o meses. Algunos tesoros demoníacos, particularmente fuertes, incluso requirieron entrenamiento por algunos años. Por supuesto, el actual Ansuo no podría lograr nada de esto. Identificó el método de refinamiento más fácil y cavó 7 espuelas de hueso, totalmente blancas de quién sabía qué tipo de criatura mágica. Clavó las espuelas de acuerdo con las instrucciones denotadas por la matriz mágica. Concentración de Yin. La mágica matriz concentración de Yin era un tipo de matriz de refinamiento de demonios en los recuerdos de Chu Kanlan. El método adecuado era primero refinar 7 demonios Yin y usar los 7 demonios Yin para formar la matriz. Una vez que el refinador vertió su propio yuan mágico, los 7 demonios Yin concentrarían el yuan mágico en la matriz de acuerdo con las instrucciones de la matriz. Los ingredientes de refinado se disolverían lentamente y se filtrarían en el ingrediente principal. El tesoro demoníaco finalmente estaría completo después de 36 días de refinación. Con el yuan mágico. Para refinar un demonio Yin, primero hay que tener un ghoul. Un ghoul era un inocente que había muerto erróneamente y posteriormente fue enterrado en un terreno abandonado. Solo si el alma no estaba dispuesta a partir había una posibilidad de que se formara un ghoul. Se necesitaban métodos especiales para refinar los ghouls en demonios Yin. Y naturalmente era algo que Ansuo no podía lograr en este momento. Colgó las 7 espuelas de hueso en el cubo como un sustituto de los demonios Yin. Y luego se puso en cuclillas junto al cubo para intentar la circulación de yuan mágico a su dedo medio derecho. A continuación, rápidamente metió el dedo en el centro de las 7 espuelas de hueso erguidas. Aunque las espuelas de hueso eran un sustituto pobre, se organizaron correctamente y por lo tanto podrían absorber un poco de yuan mágico. Después de quién sabía cuánto tiempo, 7 pequeños remolinos se formaron abruptamente en la superficie del agua, con las 7 espuelas de hueso como el centro. Ansuo se relajó interiormente cuando vio la forma de los 7 remolinos. Sabía que, a pesar de que había jugado al azar, lo había conseguido, de alguna manera, aunque no podía comprender en lo que el pequeño esqueleto acabaría por convertirse. Se sintió cómodo y se dejó llevar por un sueño profundo después de un poco de meditación. Capítulo 8. El infalible esqueleto de 7 alas. El día siguiente, Ansuo todavía estaba bastante somnoliento y no completamente despierto cuando la puerta del almacén se abrió de golpe. Gordito Jack se apresuró a entrar y comenzó a sacudir a Ansuo para despertarlo, exclamando emocionado: «Brian, levántate. Tienes que ver esto». Ansuo tenía los ojos borrosos. Solo había estado soñando en comandar el pequeño esqueleto para golpear a Lisa. Había sido despertado antes de que pudiera terminar el sueño, y se quejó con insatisfacción. ¿Qué sucede esta mañana temprano? Los ojos de Jack eran del tamaño de frijoles amarillos y la emoción brillaba en ellos. Él se rió con ganas. No estoy seguro de lo que hizo Lisa, pero ella convocó a un extraño esqueleto que no obedece sus órdenes. Nadie sabe lo que está pasando, pero los sonidos de quejidos han estado
saliendo de su habitación toda la mañana. El pequeño esqueleto corrió hacia el departamento de magia de luz, con Lisa persiguiéndolo por detrás. Oh, juro, nunca he visto un esqueleto pequeño correr tan rápido en todos mis años en el departamento de necromancia. Ah, sí, también tenía 7 espuelas de hueso como alas. Anzuo había estado disfrutando de la historia de Jack hasta ese momento. Su expresión cambió cuando de repente pensó en algo. Y, bruscamente sacudió la cabeza hacia el cubo de madera. El agua de colores violentos había cambiado a un negro tinta en algún momento. Y las 7 espuelas de hueso habían desaparecido. Junto con el esqueleto. De ninguna manera. Comencé a refinarlo solo ayer. Parecía recordar un poco, a través de la niebla del sueño, dándole al esqueleto una orden para enseñarle a Lisa una lección. Pero, ¿no quedaban 36 días más antes de que el refinamiento de un tesoro demoníaco se completara? ¿Qué está pasando? Era porque había utilizado al azar espuelas de huesos en lugar de demonios yin que habían hecho que el mágico yuan se agotara. Prematuramente, Anzuo sintió un tembloroso arrepentimiento ante este pensamiento y se sentó apresuradamente. Incluso ignoró los deberes matutinos de limpiar las estatuas de piedra y se precipitó hacia el departamento de magia de luz, tirando de Jack a su paso. La mente de Anzuo corrió a través de sus preocupaciones mientras corría. No era un estudiante de necromancia y no podía encontrarse así mismo tan indiferente con sus criaturas convocadas como los estudiantes. A ellos no les importaba si la criatura vivía o moría. El pequeño esqueleto había recogido basura para Anzuo y le había ahorrado mucho esfuerzo durante este tiempo. Él sin saberlo había desarrollado sentimientos por el esqueleto, y naturalmente no quería que nada le pasara. Aparte de Anzuo y Jack, los estudiantes de necromancia también se precipitaban al departamento de magia de luz. Tenían extrañas expresiones de sus caras mientras hablaban sin parar en el camino. Es tan raro. Era un esqueleto pequeño, negro y con 7 espuelas de hueso en la espalda. Me pregunto cómo Lisa lo convocó. Amy dijo mientras caminaba. Lo sé. Y lo más extraño es que el pequeño esqueleto corre tan rápido. Oh, Dios mío. Es porque la fuerza mental de Lisa es más fuerte que la nuestra, que ella puede convocar a diferentes guerreros esqueléticos que nosotros. Athena también llevaba una expresión de sorpresa extrema. Y llevó una conversación ruidosa con Amy mientras se apresuraban al departamento de magia de luz. La maga novata bella arrugó la frente cuando oyó decir eso a Athena. Ella bufó. Yo también soy un mago novato y nunca he convocado un esqueleto tan extraño. Lo más extraño es que este esqueleto no obedece las órdenes de su invocador. No tiene sentido. Anzuo y Jack escucharon conversaciones mientras corrían, por lo que recogieron de los estudiantes. Anzuo entendió que su refinado esqueleto era bastante único. Enojado con preocupación, Anzuo trató de ponerse en contacto con el esqueleto con su fuerza mental. Se dio cuenta de que podía establecer contacto, pero posiblemente debido al hecho de que había sido refinado como si fuera un tesoro demoníaco. El esqueleto no parecía recibir los comandos que estaba dando. Todavía estaba corriendo alrededor. El departamento de magia de luz no carecía de estudiantes como el departamento de necromancia. La magia de luz era un gran departamento, popular en la academia, y había graduado a muchos exalumnos distinguidos. Los estudiantes más importantes de luz siempre habían odiado a los estudiantes oscuros, quizá porque la magia clara y oscura se oponían directamente. Los mayores de la luz odiaban a los necromantes y la magia de
Luz era una restricción especialmente eficaz contra la magia oscura. Muchas magias de luz eran particularmente destructivas hacia las criaturas oscuras que los necromantes convocaban. No sería exagerado decir que la magia de la luz era el némesis de la necromancia. Anzuo había ganado un poco de conocimiento después de regresar al departamento de necromancia, y comprendió los conceptos que eran de conocimiento común para los estudiantes de necromancia. Sin embargo, sabiendo todo, esto hizo que su corazón se llenara de preocupación. Anzuo prácticamente voló por el camino mientras arrastraba a Jack. Su velocidad era tal que su cuerpo débil pasaba incluso por unos cuantos estudiantes de necromancia. Los que quedaron en su estela se quedaron boquiabiertos de sorpresa, pensando, ¿cuándo se volvió tan fuerte este idiota después de volverse loco? Cuando Anzuo había arrastrado a Jack hasta el departamento de magia de luz. Jack estaba completamente agotado. Plantó su trasero firmemente en el suelo y jadeó con acento agudo pesadamente, quejándose continuamente. Brian, corres tan rápido, casi me arrastras a la muerte. Y ni siquiera estás sudando. Mientras la atención de Anzuo estaba completamente preocupada por el pequeño esqueleto que corría por todo el departamento de edificios de magia de luz. Ignoró por completo las quejas de Jack. Un esqueleto corto, con un cuerpo tan negro como tinta. 7 espuelas de hueso, pegadas en su espina dorsal. Y empuñando un puñal de hueso débilmente brillante, brillaba hacia adelante y hacia atrás en medio del patio. El esqueleto negro emanó un tenue resplandor gracias al refinamiento de Anzuo. Las espuelas de los huesos se habían atascado en la espalda, mezclándose completamente con la columna vertebral, como si siempre hubieran estado allí. 2 huesos de pierna se extendían como manantiales cuando se movía, y las 7 espuelas de hueso se meneaban libremente, ayudando a su movimiento, aunque no eran suficientes para ayudarlo a volar. Aumentaron su velocidad para que el esqueleto fuera muy ágil. Incluso Lisa, siguiéndolo en persecución, falló varios hechizos de necromancia. En el patio se alzaban numerosos estudiantes luminosos y pilares de piedra decorados con relieves intrincados. El pequeño esqueleto se entretejía hábilmente entre los estudiantes y los pilares con un cuerpo ágilmente ágil, dejando a Lisa desamparada. Anzuo también estaba aturdido al ver la velocidad del pequeño esqueleto. Y rápidamente reunió su concentración para ordenar el esqueleto que regresara al almacén. Por desgracia, parecía que el pequeño esqueleto era incapaz de recibir sus órdenes y seguía parpadeando entre los estudiantes y los pilares, haciendo que los estudiantes principales de luz corrieran en completo desorden. Fue puro pandemonio en el patio. Lisa, los estudiantes de necromancia son cada vez más presuntuosos. ¿Cómo te atreves a perder esta inmunda criatura oscura en medio del departamento de magia de luz? Todavía te duele la derrota de la última vez contra mí y querías mostrar cuán bueno es tu guerrero esquelético, dijo la maga novata Irene fríamente, mirando a Lisa con provocación. Irene tenía 17 años y tenía un montón de mechones azules, ligeramente desordenados. Tenía hermosos flequillos apoyados contra su frente, y ojos azules que eran parecidos a 2 brillantes zafiros. Llevaba el manto sagrado de magia de luz y había puesto un zafiro en forma de diamante en su cuello. Brillaba con una luz azul brumosa que igualaba y sacaba sus ojos, haciéndola parecer aún más hermosa. Otra joven belleza. Anzuo miró a Irene y comenzó mentalmente a compararla con Lisa. Irene igualaba a Lisa en todos los sentidos. Y mostraba un pecho floreciente, mucho más lleno que el de Lisa. Irene,
Mantén la nariz fuera de mis asuntos. No creas que te tengo miedo solo porque eres de la familia Camplin. Lisa se detuvo al perseguir al pequeño esqueleto y se burló de Irene. HMPH. A las criaturas oscuras y sucias se les prohíbe andar en el departamento de magia de luz. Irene alzó las manos con una expresión noble y lentamente empezó a cantar. Navajas de luz. Conviértanse en una espada que purifica el mal. Eliminen esta patética vida, corte radiante. Una espada larga, hecha enteramente de luz cegadora. Apareció después de que Irene hubiera terminado su encantamiento. Rápidamente voló hacia el esqueleto bajo el mando de Irene. El esqueleto de Anzuo había estado jugando al escondite. Y se detuvo en silencio cuando Lisa se detuvo. No pareció reaccionar cuando la espada ligera de Irene se precipitó hacia ella. Y la espada se clavó sólidamente en su caja torácica. El suave esqueleto negro resplandeció repentinamente cuando la espada larga se conectó y la espada larga desapareció. Un poco de humo se elevó de su pecho cuando el esqueleto se balanceó un poco del golpe. Cuando recuperó el equilibrio, agarró la daga y miró alrededor, como si tratara de ver quién lo había golpeado. ¡Jo! Esa criatura oscura no cayó inmediatamente en pedazos cuando la luz sagrada de la magia de luz lo golpeó. Sí, esto es tan extraño. La magia de la luz es el enemigo de las criaturas oscuras. Su tórax debería haberse convertido en polvo bajo la luz sagrada. ¿Qué está pasando? Es posible que la necromancia mayor haya investigado una manera de hacer a las criaturas oscuras inmunes a la luz sagrada de la magia de la luz. ¿Cómo es eso posible? Si este es el caso, entonces las criaturas oscuras de la necromancia serán ridículamente fuertes. Anzuo miró a su alrededor y vio que los grandes estudiantes a su alrededor llevaban expresiones de miedo. Se quedaron mirando incrédulos el pequeño esqueleto, que miraba alrededor. Las criaturas oscuras de la necromancia no solo recibían daño normal de la magia de luz, sino que también recibían lesiones adicionales. Las criaturas oscuras de nivel más alto comenzaban a pudrirse, pero algo tan bajo como un guerrero esquelético debió convertirse inmediatamente en cenizas. Pero el pequeño esqueleto que Anzuo había refinado, de acuerdo con las reglas de refinar los tesoros demoníacos, alteró las leyes normales de la magia, y resultó una cosa increíblemente resistente a la luz, sorprendiendo a los estudiantes más importantes. Exclamaciones de sorpresa y desconcierto salieron de los principales estudiantes. Incluso Lisa se quedó allí, muda, sintiéndose nerviosa por este infalible esqueleto. Pero justo cuando todos reaccionaban sorprendidos, el pequeño esqueleto finalmente había descubierto quién lo había golpeado después de unos momentos de mirar a su alrededor. Se precipitó hacia Irene con sus 5 dedos de hueso agarrados firmemente alrededor de la daga de hueso, frío y brillante, y las 7 espuelas de hueso balanceándose furiosamente para volver a darle velocidad más allá de un guerrero esquelético normal. Llegó delante de Irene, agarró la daga en la palma de su mano y apuñaló ferozmente hacia la consternada Irene. Irene se asustó y frenéticamente se echó a la izquierda, ya que sabía que no tenía tiempo para recitar otra vez, viendo que el esqueleto ya había llegado delante de ella. Un ruido de desgarro sonó mientras Irene chillaba de miedo. El pequeño esqueleto no apuñaló a Irene gracias a su esquiva rápida. Sin embargo, había roto la túnica desde el hombro derecho hasta el pecho, revelando la piel cubierta de rocío y cremosa. Había incluso un pedazo pequeño de ropa interior blanca como la nieve colgando en la punta de la daga del hueso.
El esqueleto permaneció inmóvil de nuevo y no siguió el ataque. Maldita sea. Bien hecho. Te quiso cortar con una espada de luz. Cortar ahora toda su ropa a cintas en retorno. Anzuo exclamó hacia adentro. Anzuo repentinamente sintió que su fuerza mental se movió junto con esos pensamientos. Vio que el pequeño esqueleto se movió. Cogía de nuevo la daga y saltaba hacia una avergonzada Irene tratando desesperadamente de ocultarse. Era obvio ver que quería ejecutar la orden de Anzuo, cortar toda su ropa a cintas. ¿Y ahora si recibes órdenes? Esqueleto lascivo.